Bien, amigos, a veces uno piensa que los especialistas en neurología y en neurocirugía y en endocrinología ahora hay neurociencias. son los que son los sabios de la medicina. Sin embargo, ese milagro que 3 veces al día y a veces 3 y 4 tiene uno que pasar desde que pone en su boca un alimento hasta que lo desecha, ese proceso de metabolismo, absorción, un milagro 3 y 4 veces al día que ocurre en el organismo de uno durante 30, 40, 50, 70 y ahora se metió en 90 y en 100 años. Este es un milagro. Y cuando uno está frente a un especialista como el doctor Sócrates Bautista, que tiene que ver con desde que tú pones el alimento en la boca hasta que lo desechas, ese proceso de que dicen 7 pies o 7 metros de longitud que tiene un tubo digestivo. Uno entonces empiezan las preguntas, todo el mundo quiere saber, que hable del estreñimiento, que hable del cáncer de colon, que diferencia cuando uno se hace una endoscopía o una colonoscopía, cuando te dicen pólipo y cuando te dicen divertículos, que porque uno es malo y otro es bueno, y realmente qué es lo que es una hernia hiatal, y porque todo el mundo tiene un helicobacter y el hígado graso, qué vaina es esa. Doctor, no sabemos, ¿por dónde comenzamos, doctor? No, porque él viene a hablar de enfermedades porque teníamos un programa técnico, queremos pedir excusa. Yo pensaba que yo estaba delgado, durmiendo. Por ahí estaba él ahora. Háblanos de esas dos grandes enfermedades, los dos grandes grupos, Crohn's y colitis ulcerativa. Sí, la enfermedad inflamatoria intestinal son 2 enfermedades. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad, son inflamatorias, son enfermedades ya las llamadas inmunomediadas. No se sabe el por qué se produce o cuál es el gatillo, pero la repercusión generalmente empieza en la infancia y va, cada día encontramos la enfermedad en personas más jóvenes. Pero bien, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria, es transmural, o sea, que afecta todas las capas del intestino, mientras que la colitis ulcerosa solamente aparece a nivel del colon y es superficial, es una enfermedad de la mucosa. Entonces, la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo, o sea, desde la boca, que encontramos a veces aftas bucales, hasta a la región perianal, en donde cuando aparece casi siempre catastrófica porque hace fístulas y produce, bueno, absceso perianal, en las niñas pueden aparecer fístulas rectovaginal, o sea que pueden incluso salirle materia fecal por su vagina. O sea, son enfermedades realmente catastróficas. Y la colitis ulcerosa, el buque insignia es la diarrea. La diarrea generalmente es una pseudodiarrea, porque nosotros definimos diarrea como el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las heces fecales por encima de 200 gramos. Entonces, cuando está por debajo, se llama pseudodiarrea. O sea que el individuo, como se afecta el recto, va muchas veces al baño, pero en poca cantidad. Ya nosotros identificamos por la cantidad que el problema tiene que estar en el colon, pero si es materia fecal abundante, entonces la percepción clínica es que el problema viene del intestino delgado. Doctor, en nuestro ambiente, y por la mucha contaminación que hay, frecuentemente al inicio confundimos la colitis ulcerativa con amibiasis. Y tú ves que el tipo viene, que está sangrando, que está evacuando con sangre y tiene un diagnóstico repetitivo de ameba y el tratamiento, cuando realmente no tiene nada que ver con eso. Sí, fíjense lo que pasa. La amibiasis es una enfermedad aguda y una diarrea que dure más de 30 días ya es crónica. Entonces, sí, todo es la historia clínica del paciente. Generalmente la colitis ulcerosa, que es la que más se confunde con la amibiasis, a los 30 tú puedes estar, es una enteropatía perdedora de proteínas. O sea,
que la diarrea no viene sola. La diarrea viene con pérdida de peso, con aumento significativo de la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que son los reactantes de fase aguda, con dolores articulares. Y ahora con la con calprotectina. Entonces, cuando hay una colitis ulcerosa, tenemos que estar pendientes porque son enfermedades o sospecha de son enfermedades que tienen manifestaciones extraintestinales también. Entonces, dentro de las manifestaciones extraintestinales pueden estar la osteoartrosis, como es la artritis inflamatoria. Las artritis inflamatorias, pero también puede tener lesiones dermatológicas como el pioderma gangrenoso, claro, o otra patología que se llama eritema nodoso, y también pueden venir asociadas a patologías hepáticas, y tú encuentras que las transaminasas están aumentadas. Entonces, las transaminasas son las enzimas del hígado y la fosfatasa alcalina, y eso también nos llevaría a la sospecha de una manifestación como es la colangitis esclerosante primaria. Doctor, con la pandemia, en algunos niños se ven unos cuadros que realmente confusos, que han sido determinados como síndrome inflamatorio difuso, inclusive intestinales. Bueno, en niños. En niños. Sí. Yo no sigo niños, pero no le podría decir realmente. Sí. Puede ser por el mismo virus del coronavirus, que también puede provocar alteración a nivel de los receptores intestinales. Háblame de cáncer de colon. Yo tengo un amigo, como ilustración, que todos los días iba al baño a las 5:30 de la mañana, tomaba café, volvía al baño y a las 6 de la tarde. Tenía una vida perfecta de intestino. 78 años, 80 años en eso. Y un día, ahí hay sangre. Sin otros síntomas, sangre nada más. Le ponen el tubo, hacen una colonoscopia y tiene un cáncer de colon. Bueno, ese es el pan nuestro de cada día y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Y eso es regular? Frecuente. ¿Es posible que eso ocurra mucho? Sí, puede pasar. Fíjense, el cáncer, sobre todo el cáncer de colon derecho, las heces son líquidas. Y a las heces ser líquidas, no da el síntoma que puede pasar cuando el cáncer es de recto o del colon sigmoide, que hay un cambio de ritmo evacuatorio. Entonces, el cáncer que más fácil se detecta con sangrado es el cáncer de colon derecho. Entonces, para evitar eso, ya, por ejemplo, hace 2 años, que ya las guías norteamericanas hablan de hacerle tamizaje a los pacientes en vez de 50 años a los 45 años. Paciente que no haya tenido... Tamizaje? O sea, hacerle endoscopía, colonoscopía. Estudio de la materia fecal a ver si tiene sangre. A partir de los 45 años o puede ser un test inmunológico. Entonces, pero hay que hacerle su colonoscopía porque muchos pólipos que nosotros encontramos, los pólipos se dividen en 2 grupos. Los pólipos son los tumores benignos, son pequeñitos, menores de 2 centímetros generalmente. Entonces, hay 2 tipos. Están los hiperplásicos, que no degeneran a cáncer, y están los adenomatosos, que se dividen en 3 grupos, que son tubulares, vellosos y mixtos, que son túbulo velloso. Entonces, los tubulares no degeneran a cáncer generalmente. Los vellosos sí degeneran a cáncer, y los mixtos, que son los túbulos vellosos por el componente velloso, también degeneran a cáncer. Doctor, entonces, mira cómo ha cambiado la cosa de la vida. Cuando nosotros estudiamos, se decía que con un examen rectal a la altura de la longitud del índice, tú podías detectar 60% de los tumores de colon. Hoy los tumores de colon tienen ya 2 grupos, un grupo étnico. El colon derecho favorece a la persona de color negro o marrones y el colon izquierdo a los blancos. ¿Sigue siendo eso un criterio válido? Sí. Generalmente, clínicamente, o sea, epidemiológicamente, puede verse así. Realmente yo no lo tengo aquí en República Dominicana, que es una raza mestiza. Sí. Básicamente, nosotros no hemos hecho un estudio para realmente detectar cuál grupo étnico. Pero no es verdad que la distancia del dedo... No, mire, el 70%
de las lesiones generalmente aparece entre recto y colon sigmoides, Sí. o sea, del colon izquierdo, Claro. y el 30% en el colon derecho. Entonces, el cáncer de recto, que es un cáncer que por ejemplo, el adenocarcinoma de recto evoluciona totalmente diferente al cáncer del resto del tubo digestivo. Y el cáncer de recto, para ponerle, que es el que usted hace el diagnóstico con el dedo, es un tumor que no va a cirugía de entrada. Es un tumor que debe de ir a Con el dedo por el oncología. tamaño, doctor. La distancia. La distancia, o sea, si ya. está más o menos los 6, primeros 7 centímetros, Doctor, 6. y esa gente que son medio proclives a hacerse una colonoscopia más regular de lo que debe de ser, ¿cuál es el tiempo que usted le da en que, por ejemplo, un pólipo se convierta en un cáncer? Bueno, si nosotros le hacemos una primera colonoscopia a un paciente y encontramos que el paciente tiene un pólipo y que ese pólipo histopatológicamente es hiperplásico, No hay problema. ¿Qué nosotros- es hiperplásico? es Que una... se multiplica. Sí, pero que no Pero de tiene... células normales. Es una lesión anormal, pero que no tiene un componente capaz de producir una mitosis. Entonces, ese pólipo, nosotros podemos esperar 5 años para repetirle el estudio. ¿Tanto tiempo, doctor? Sí. Porque eso produce mucha Sí, ansiedad. pero Mire, cada ahora- paciente es diferente, doctor. Muy O bien, sea- pero para que lo incluya ahí, doctor. Mire, cuando el médico cardiólogo se hace intervencionista y cuando ustedes los gastroenterólogos se hacen intervencionistas, el cardiólogo pone los stents y ustedes cogen y queman un pólipo. La pregunta es, cuando usted ve un pólipo, ¿toma la muestra y lo quema o nada más toma la muestra? No, nosotros sacamos el pólipo completo. Y quema lo- la superficie para que no sangre. Entonces, Y cauteriza. generalmente, eso depende del pólipo, porque el pólipo tiene formas. Una es el pólipo sésil, que es como si fuese una montañita, y otro es el pediculado, Y el que tiene pólipo un parece pedículo. un coliflor. Ay, eso. Generalmente lo que parece un coliflorema es, hay enfermedades venéreas, como es el condiloma, que ese sí parece un coliflor y eso aparece, a veces lo encontramos a nivel perianal, sobre todo en pacientes homosexuales. Pero el pólipo lo que parece es un hongo, Ah, ya. el pólipo pediculado. Entonces, ese pedículo es el peso del tumor que jala la mucosa y lo convierten en un pedículo. Pero ese pedículo no tiene infiltración polipoidea. Entonces, nosotros lo que hacemos con un asa, agarramos el pólipo y lo quemamos, lo cortamos con el electrocauterio. Entonces, cuando el pólipo es sésil, nosotros lo inyectamos por debajo y le creamos un pedículo, como cosa sana, y así es que lo sacamos. El cecile plano no tiene. El tratamiento del pólipo es sacarlo. Nosotros lo sacamos y se lo mandamos al patólogo. Entonces, el patólogo es el que nos va a decir cuál es el apellido de ese pólipo. Entonces, dependiendo del apellido, es que nosotros tomamos la conducta de cuándo le hacemos Bien. el control. Si el pólipo, por ejemplo, es velloso, se lo hacemos al año. Se lo hacemos al año. Pero si el pólipo es hiperplásico, se lo hacemos a los 5 años. Otra cosa, doctor, que nos preguntan por aquí. Cuando una persona tiene evacuaciones sanguinolentas, son de 3 tipos. Una es sangre roja rutilante, roja. Otra es borra de café, es decir, negras. Y otra es una mezcla de negra con algunas manchas rojas. Cuando el paciente te confiesa eso antes de examinarlo, ¿en qué piensa el gastroenterólogo? Bueno, si es negra, es un sangrado digestivo alto. Si- Alto quiere decir que es de estómago del o de esófago, duodeno. estómago o duodeno. Si Que es eso negra, perdóneme, ¿esto es sangre digerida? sí señor. Bien. Si es negra, si es roja rutilante, puede ser Hemorroide. bueno, hemorroide es lo que se llama proctorragia,
que es Bueno, porque en la el sangre... inodoro ven un charco de sangre. Sí, no, pero eso tiene su diferencia semiológica. En el papel. Eso tiene su diferencia semiológica. Por eso es tan buena la historia clínica. Porque en la historia clínica tú le preguntas, ¿y cómo es el sangrado? Y si el paciente te dice, no, yo estaba dormido, un señor de 70 años, 75, yo estaba dormido, me dio deseo de ir al baño y me senté y llené el inodoro de sangre. Eso es un caso. Entonces, ¿y tú te sentías algo? No, yo no sentía absolutamente nada. Me dio deseo e incluso me mareé en el inodoro. Entonces, por la edad tú dices, eso tiene que ser colon y debe de ser divertículos. Es lo primero, por frecuencia, por edad, por semiología, debe de ser divertículo, entonces ya ese es un caso. Ahora, hay otro caso, que es el paciente que te diga, doctor, yo voy al baño, tengo mis deposiciones, pero cuando yo me limpio, el papel se queda lleno de sangre o caen gotitas de sangre en el inodoro. Ya eso es proctorragia y ya tú sabes que está a nivel orificial. O puede ser incluso un cáncer de recto. Bien, doctor, y un paciente que te diga a ti, tengo unas evacuaciones negras con manchas rojas, le haces una endoscopía y no encuentras nada, le haces una colonoscopía y no encuentras nada. Pregunto, ¿hay alguna porción del intestino que ni el colonoscopio ni el gastroscopio llegan? Y que Sí. usted puede tener una hemorragia de otro segmento del intestino. Bueno, recientemente, ahora este fin de semana tuvimos ese caso, nosotros en Sedimar. Para eso tenemos la cámara. Entonces, lo que le hicimos fue dos cosas a ese paciente, para ponerle un ejemplo. El paciente hizo un sangrado, yo lo preparé, le hice gastro y colonoscopía, encontré divertículos. El sábado hizo un sangrado masivo de nuevo y yo le hice la colonoscopía y yo no encontré ningún signo de sangrado. Hizo otro sangrado. Entonces, ante la urgencia, le hicimos una arteriografía para ver arteriografía. Sí. Entonces, en la arteriografía nosotros tenemos la ventaja de que si hay un vaso sangrando, se puede hacer una embolización por ahí mismo y parar el sangrado. Y ahí se acabó la historia. ¿A qué arteria? Bueno, Mesentérica. se le hace a la mesentérica, al tronco celíaco, En la mesentérica mesentérica superior y mesentérica inferior. Bien. Entonces ahí se puede ver el árbol. Doctor, y la pastillita que es una cámara. Esa La es cápsula. otra. Que la arteriografía tiene que estar sangrando 0.5 mililitros por minuto para poder Espérese. ser positivo. Al pasito, repítalo. La arteriografía para ser positiva tiene que estar sangrando 0.5 mililitros por minuto, Por lo menos eso. por lo menos, al menos, para poderse ver qué vaso está sangrando. Ahora bien, como fue negativa, porque al momento que se hizo la arterio ya había dejado de sangrar, le hicimos una videocápsula endoscópica para ver el intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado podemos encontrar malformaciones arteriovenosas, podemos encontrar tumores, podemos encontrar incluso divertículos. Entonces, hay muchas patologías e incluso úlceras provocadas sobre todo por antiinflamatorios no esteroideos. Podemos encontrar divertículos de Meckel. O sea, hay un sinnúmero de patologías porque que nada más pensamos en el esófago, estómago y en el colon, pero no pensamos nunca en el intestino delgado. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el intestino delgado es más largo que el colon y que el esófago, estómago y duodeno juntos. Y de los tumores malignos del tracto digestivo, ¿qué porcentaje corresponden al intestino delgado? ¿Puede haber un 5? No, Yo creo que No menos. tanto. mucho menos, mucho menos. Menos. Y sobre La todo mayoría es colon. o linfomas tú puedes encontrar frecuentemente. Generalmente lo más frecuente son los linfomas. Podemos encontrar el tumor del estroma, como los GIST, aparecen en el intestino delgado, pero es más frecuentemente en el estómago.
podemos encontrar adenocarcinoma en muy baja cantidad, pero es más en el colon. Debutar un cáncer, cuando aparece una lesión en colon, que es lo más común, ¿cuándo es primario de ahí o cuándo es metástasis de otro sitio? Bueno, en el colon, si es en el colon es primario. Si es en el colon es primario. Ahora, si es en el hígado, ya ahí habría que ver si es un carcinoma hepatocelular, por ejemplo, o es una metástasis. ¿Y dónde migra el colon cuando es metástasis? Generalmente. Generalmente migran al hígado. Ahora, lo del recto, como es por vía porta, pueden aparecer a nivel de pulmón. Bien. Doctor, ¿dónde ejerce usted su especialidad? En Sedimat. Ah, en Sedimat. Sí. Él es de los cuartos bates del Sí, Sedimat. claro. ¿Son frecuentes las enfermedades autoinmunes? Bueno, mira, las enfermedades autoinmunes ya yéndonos a nivel del tubo digestivo, Sí. las más frecuentes son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ahora bien, hay un tercer grupo que son las enfermedades, que es la enfermedad celíaca, que es también una patología inmunomediada, que es una enteropatía al gluten, que se considera que el 1% de la población mundial es celíaco, y es como si fuese un iceberg, que más o menos un 5% de la población sabe que es celíaca. Entonces hay muchos pacientes que son celíacos y lo tratan como si fuese una colitis la lactosa, ¿qué papel juega en patología gastrointestinal? La intolerancia. Bueno, la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, es una enzima que tiende a ir desapareciendo con los años. Entonces, hay muchos ensayos que hablan de que los que son intolerantes a la lactosa pueden tener mayor probabilidad de tener una enfermedad inflamatoria, pero realmente eso no está demostrado como tal. Hoy el mercado está lleno de leche que no tiene lactosa y que no son leche de vaca. ¿Tiene eso el mismo impacto en la digestión que la leche de vaca? No. Leche de almendras, por ejemplo. Sí, Leche hay nutra. muchas cosas para venderle a un público que realmente no, si es de almendra, no leche. Bien. Doctor, Es verdad un que el ser sirope. humano es el único que toma leche en la vida adulta. Bueno, yo nunca he visto un toro pegado a la teta de una vaca, No. como dice. doctor, el patrón del cáncer de colon sigue el mismo patrón de todos los tumores malignos, es decir, en agresividad, en metástasis, en pronóstico y sobre todo en diagnóstico temprano, si todo ese es el secreto, diagnóstico temprano o en cambio hay algo especial en el cáncer de colon. Mire, el cáncer de colon es un cáncer 100% prevenible. Es como el cáncer de mama, como el cáncer cérvico-uterino. Próstata. Nosotros tenemos necesariamente que llevar el mensaje de que yo no quiero encontrar un cáncer, sino un pólipo. Por eso, hacerle la colonoscopía preventiva es la clave. ¿Comenzando a qué edad? A los 45, si no tiene antecedente familiar. Okay. Porque si hay un antecedente familiar, ya habría que bajar, empezar a los 30, perdón, se me fue una S ahí. Nosotros vimos una familia, cuando éramos practicantes, de La Vega, que tenía colonosis, poliposis colónica. Y algunos de ellos evolucionaban a cáncer de colon. ¿Eso todavía prevalece? Sí, yo tengo incluso pacientes que tienen poliposis familiar. Sí. Entonces, si es un síndrome de Pew-Jeger, que son amartomas, uno puede ir llevándolo. Ahora, si son pólipos adenomatosos vellosos, túbulo velloso, el paciente debe de ir a una colectomía total y ya no se le deja una bolsita, que es lo que se llama el pouch, que es una bolsa del ilion terminal. Ahora se le hace una bolsita con el mismo ilion, se le hace un neorecto. Y neovejiga. También. Sí.
entonces se le recanaliza al paciente y pueden hacer su vida normal. Pero esos tumores degeneran a cáncer y es un problema porque pueden aparecer metacróticos, pueden ¿Tienen aparecer un en marcador diferentes... genómico esa gente que tú puedes, cuando son pequeños todavía, determinar? Sí, generalmente para saber el tipo hay que hacerle los genotipos. Generalmente lo mandamos a oncología y lo manejamos con oncología. Perfecto. Doctor, vamos a darle las gracias a Chile que venga cada rato, porque la cantidad de preguntas que hacen a muchos. Doctor bueno. Sócrates Bautista, gastroenterólogo de CEDIMAT. Gracias, doctor. A la orden siempre. La vida hay que animarla. El cuerpo hay que mantenerlo, pero... Si el dolor o la inflamación te hace parar, Artrigesic te hace continuar. Artrigesic, un